Hay una mentira que se repite desde hace décadas. Una mentira cómoda para los políticos, pero devastadora para los pueblos. Nos dijeron que ser pobre es digno, que querer progresar es egoísta, que el rico es malo, y que el Estado te tiene que salvar. Pero hoy vamos a decir lo que muchos callan. La pobreza no es un error del sistema populista, es un negocio. Porque hay políticos que no quieren que salgas de la pobreza. Quieren que dependas, que agradezcas, que votes. Y mientras el pueblo sobrevive con migajas, ellos se enriquecen en nombre de los pobres. Hoy, en El Disruptivo, vamos a exponer sin filtros. Porque el socialismo necesita pobres. Y porque la libertad, el trabajo y el capitalismo son el único camino real para derrotar la miseria. Dato mata relato. Y la realidad es implacable. Nosotros no queremos ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. Que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces me dice, pero así con un cinco enorme, con su cara bien nada, como una de él, me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no lo podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Vamos a lograrlo, Diego. Presidente, Vamos a lograrlo. y permítame agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Aquí el problema que habría que entender qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, Sí. que los pobres tengan, Sí. y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Existe un conferencista que dice la pobreza apesta, la pobreza no se le desea a nadie, nadie debería vivir la pobreza. Y yo les puedo decir que así es, coincido totalmente con ello, pero hay un sector a los que la pobreza les conviene y ellos sacan mucha raja de todo esto. Sí, hay políticos a quienes la pobreza les conviene y les reditúa mucho. Pues sí, efectivamente, nadie debería vivir la pobreza. Si hacemos un análisis, que no va a ser este caso en este video, pero yo creo que haré otro video sobre esto, en el cual las economías del mundo sí han tenido una evolución a lo largo de la historia y hoy en día hay cada vez menos gente pobre en la mayoría de los países del planeta, aunque con esto no quiero decir que hay una gran mayoría de gente pobre, pero poco a poco hemos ido reduciendo esta brecha de la pobreza. Ojo, no estoy diciendo, ¡ay, ya hay riqueza! Ya. No. Sigue habiendo un muy preocupante número de gente en la pobreza en el mundo. Pero, y aquí es lo que quiero decir, la pobreza no tiene por qué dignificarnos ni tiene por qué volvernos nobles. La pobreza apesta, como dice este conferencista, y yo estoy de acuerdo con ello. La pobreza hace que la gente sufra, la pobreza hace que la gente pierda a sus seres queridos, la pobreza enferma y la pobreza mata. Lo que pasa es que, pues bueno, por lo menos de este lado, aquí en el continente americano y parte del continente europeo, pues tenemos este pensamiento judeocristiano que ennoblece y santifica la pobreza.
Aquel que es pobre es bueno. Por eso incluso en México tenemos un refrán que dice, bueno, sí, soy pobre, pero honrado, ¿no? Bueno, pues no tengo recursos, pero por lo menos soy honrado. El que es pobre es bueno. En cambio, el que es rico es el malo. Y sí, no lo inventaron los políticos de ahora. Incluso existe esta frase bíblica que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico llegue al cielo. Sí, porque la riqueza es mala, la pobreza es buena. Pues, ¿qué creen? Que no. La pobreza debería combatirse realmente. De pronto romantizamos mucho a la gente del campo, por ejemplo, a nuestros campesinos. Ahí andan arando, pobrecitos. A veces entre ellos mismos sacan el arado o tienen una mula, un caballo o un buey que puede jalar la yunta y entonces pueden arar. Sí, vaya, nuestros campesinos, qué bonito. Pero ya cuando los vemos con tractores o los vemos como empresarios, ya no nos gusta. Porque la pobreza es romántica gracias al discurso político. Pero yo les dije al inicio que, pues para algunas personas es redituable la pobreza y sí, para los políticos. ¿Y para qué políticos? Para el que sea, pero básicamente para el político populista. Ya les he dicho en otros videos que el populismo puede ejercerse desde la izquierda, pero también se puede ejercer desde la derecha. Lo importante es que el pobre no debe dejar de ser pobre. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. Entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Porque si el pobre deja de ser pobre, ya no necesita de los apoyos del gobierno. El gobierno es mejor que le dé pues su despensa, su dinerito, su subsidio, pues sus becas, lo que sea. Pero que el pobre siempre dependa del gobierno para que a la hora a que llegue las elecciones, entonces el pueblo pobre le agradezca al gobierno, ¿cómo? Votando por sus candidatos y permitiéndoles que permanezcan en el poder. Por eso la pobreza ha hecho ricos a muchos líderes, mientras los pobres creen que este líder es bueno porque les está regalando miserias. El gobernante se vuelve rico, su familia se vuelve rica y bueno, es interesante darnos cuenta que familiares descendientes de la familia Castro en Cuba pues viven en Estados Unidos, ¿verdad? La hija de Hugo Chávez está en los Estados Unidos también. Cuando hay que hacer dinero, cuando hay que gastarlo, cuando hay que ejercer la libertad económica, no se ejerce en los países donde está la mayor cantidad de la pobreza. Ni siquiera van ahí a poner las empresas o a gastarse su dinero. Se van a los países capitalistas. El gobernante populista, ya les dije, de izquierda o de derecha, pues le gusta que el pobre siga siendo pobre porque así recibe. Y cuando el gobierno le da, le dice, acuérdate quién te está dando, acuérdate que soy yo por quien tienes esa comidita, por quien tienes ese subsidio para el campo, por quien tienes ese precio de la gasolina, por quien tienes esos tinacos o ese cemento para tu casa o para pavimentar la calle. Acuérdate que soy yo el que te está dando el dinero. Muy bien. Las personas aceptan esto porque hay necesidad y yo siempre he dicho que la acepten porque finalmente es su derecho. Aquí en México está consagrado en el artículo 14 constitucional, váyanlo a revisar. Pues sí, pero yo no quiero que salgas de la pobreza, yo gobierno no quiero que salgas de la pobreza. Sí, ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Porque en el momento en que salgas de la pobreza, ya no vas a necesitar mis apoyos. Te va a alcanzar para la comida que tú elijas, te va a alcanzar para la escuela que tú elijas, te va a alcanzar para vivir donde tú lo deseas, para construir la casa como tú quieras, para recibir y exigir los servicios públicos que te corresponden y que te mereces. No.
A mi gobierno populista no me interesa este tipo de ciudadanos, porque ellos ya no dependen de mí, ya no me necesitan y al contrario, me van a exigir más. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. Ajá. Por esa razón, muchos de estos políticos les gusta y prefieren a un pueblo muy pobre y además un pueblo ignorante. ¿De qué? De sus derechos, de lo que les corresponde y de sus libertades. Porque lo ideal es que ningún pueblo dependa de las dádivas. Ningún sector de la población dependa de las dádivas de ningún gobierno. Lo ideal, lo utópico, si lo quieren ver así, pues es que en cualquier nación todos tuviésemos las mismas oportunidades de crecer y de desarrollarnos. Ahorita me van a decir que no existen, que por lo menos en México no hay la igualdad y hay unos que van con ventajas y otros con desventajas. Así es. Vivimos en un país injusto y lo peor del asunto es que estamos rodeados de políticos que dicen qué barbaridad, qué injusticia, pero la siguen propagando. ¿Por qué? Porque ellos están cómodos. La foto abrazando a una persona adulta mayor, la foto abrazando a personas pobres en algún sector, la foto abrazando a personas indígenas. Es bien bonita la foto, de verdad. Qué gobernante tan sencillo, tan humano, tan hermoso. Pero esas personas no comen de ese abrazo. Lamentablemente no. Y cuando el político se va, esas personas siguen siendo extorsionadas por la delincuencia, siguen teniendo problemas por la carestía, siguen siendo abandonadas por la corrupción de su gobierno local y siguen siendo olvidadas. Pero el pobre le da mucho dinero al político que sabe que dando dádivas obtiene ventajas políticas y se mantiene en el poder. La pobreza apesta y la pobreza es una bandera de muchos políticos para ellos salir de su pobreza a costa de los que menos tienen. ¿Qué opinan, comunicreativos? Bueno, pues yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. A la izquierda le preocupan mucho los pobres, por eso crean millones todos los años. Decía Thomas Sowell, que el socialismo tiene un historial tan atroz de fracasos que solo un intelectual lo puede ignorar. Y es verdad. Y yo escuchando estas palabras tan interesantes que decía Carlos, que decía Pablo, las que decía José Luis, las que decía Isabel, no nos damos cuenta de que nosotros estamos luchando con datos y con realidad, con políticas y con hechos contra la magia, que es lo que imbuye todas estas ideas que se nos están presentando. La idea de que la desigualdad, ¿no? La desigualdad, la pobreza, la lucha contra la pobreza. Y la realidad es que se trata de llevar a la magia cosas que son mucho más complejas y mucho más reales y tangibles. Fijaos. Se nos está hablando constantemente de la desigualdad. ¿Por qué se nos está hablando de la desigualdad? Porque la reducción de la pobreza con el capitalismo ha sido tan absolutamente espectacular que en el rato en el que hemos estado charlando nosotros, han salido de la pobreza alrededor de 150 personas en el mundo. Es la reducción de la pobreza gracias al capitalismo es lo que ha hecho que hoy China sea un país en donde el crecimiento de la clase media es tan espectacular, gracias a la introducción de libre mercado, de apertura económica, de inversión, etc. Si lo que nos preocupa es la sociedad, si lo que nos preocupa es reducir la pobreza, la única política es la política de atraer inversión, crear empleo y mejorar la renta disponible de las personas. Ninguna sociedad ha hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos.
Ninguna sociedad jamás ha reducido la pobreza poniendo como objetivo prioritario el igualitarismo. ¿Por qué? Porque el igualitarismo solo puede igualar a la baja. Porque desde políticas intervencionistas como la que se nos están intentando imponer, lo único que se consigue es igualar a la baja. Yo recuerdo cuando un artículo de una ONG decía que el régimen de Chávez en Venezuela había sido decepcionante, pero que habían reducido la desigualdad. Claro, habían hecho pobres a toda la sociedad, eran mucho menos desiguales, eran iguales en la pobreza. Y nos encontramos ante algo que nosotros no podemos entender. No podemos entender cómo se le pueden poner escollos a la creación de empleo, a la inversión y a la atracción de capital y a la mejora de la renta disponible de las familias para que hagan con su dinero lo que quieran. No lo podemos entender porque pensamos que lo que imbuye el socialismo es la idea de progreso. El progresismo no es progresista, es regresista. Es regresista, están en contra de la tecnología, están en contra de la apertura de mercado, están en contra de la libertad de las familias a la hora de elegir la educación, están en contra de que hagáis con vuestro dinero lo que queráis. La pobreza como negocio político. Hay una verdad incómoda que el socialismo, el populismo y sus versiones maquilladas jamás quieren admitir. La pobreza no es un accidente del sistema, es una herramienta de poder. No lo dicen sus militantes, lo dicen sus propios líderes, con una frialdad escalofriante. La revolución necesita pobres, pero pobres con esperanza. ¿Por qué? Porque el pobre dependiente vota. Porque el pobre sometido agradece. Porque el pobre que no progresa no exige. Ese es el núcleo del modelo populista, administrar la miseria, no erradicarla. El relato que romantiza la pobreza. Durante décadas nos vendieron una idea perversa. Ser pobre es noble. Ser rico es inmoral. Progresar es egoísta. Emprender es sospechoso. Se romantizó la carencia, se santificó la precariedad y se demonizó la riqueza. Pero la pobreza no dignifica. La pobreza enferma, mata, rompe familias y destruye futuros. Y sin embargo, hay un sector al que la pobreza le resulta extremadamente rentable. La clase política populista. Mientras el pueblo sobrevive con dádivas. Ellos viven como millonarios. Mientras predican igualdad. Sus hijos estudian y viven en países capitalistas. Mientras hablan contra el mercado. Disfrutan de sus beneficios en Miami, Madrid o París. Pobreza igual dependencia igual poder. El modelo es simple y se repite en todos los países donde gobernó el socialismo. Subsidios en lugar de empleo. Dádivas en lugar de oportunidades. Ignorancia en lugar de educación. Dependencia en lugar de libertad. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja de ser pobre, deja de necesitar al político. Y cuando deja de necesitarlo, empieza a exigir. Y eso es lo que el populismo no puede permitir. El dato que destruye el relato. Ahora viene el golpe final al discurso socialista. La reducción de la pobreza en el mundo no la logró el socialismo. La logró el capitalismo, el libre mercado, la inversión, el empleo privado y la libertad económica. Mientras hablamos, cientos de personas salen de la pobreza en el mundo. Gracias a comercio, tecnología, inversión y apertura económica. Y no hay una sola sociedad en la historia que haya hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos. El igualitarismo no eleva. Iguala hacia abajo. Venezuela es más igual que antes, sí, pero igual en la miseria. Cuba es más justa, pero sin libertad, sin oportunidades y sin futuro. Liberalismo, dignidad a través del trabajo. El liberalismo no promete paraísos. Promete algo mejor, reglas claras, libertad y responsabilidad. Libertad para trabajar. Libertad para emprender. Libertad para elegir. Libertad para progresar. Porque la verdadera justicia social no es repartir pobreza. Es crear las condiciones para que nadie tenga que vivir en ella.
La pobreza no es una virtud. La dependencia no es justicia. Y el populismo no es amor por el pueblo. Es amor por el poder. Si crees en la libertad, el trabajo y el progreso real, deja tu like, compartí este video y suscríbete al Disruptivo. Porque la batalla cultural no se gana con consignas. Se gana con datos, realidad y coraje.